Hola amigos, muy buenas tardes. Le habla Janda Silva, el canal de Multiservicios Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Tengo una tarjeta electrónica de un televisor LG. También tengo otra tarjeta por acá de un DVD, me parece. Y otra tarjeta de acá de un decodificador, me parece, ¿ya? Bueno, ¿a qué voy con esto? Voy a agarrar esta tarjeta, que es la de un televisor. Pero así como esta tarjeta, te puede servir cualquier otra tarjeta de fuente de alimentación de cualquier aparato. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que viene siendo el puente rectificador, la conexión entre el puente rectificador con la conexión de lo que viene siendo el capacitor. ¿Por qué? Porque bueno, vimos el puente rectificador individual y hoy vamos a también explicar una analogía o vamos a hacer como una práctica parecido, lo mismo que está en la fuente pero externo. Entonces tengo el puente y tengo un capacitor electrolítico nuevo, en buen estado, con sus terminales largos incluso, se me cayó, de 400, es decir, para 400 voltios, 47 microfaradios. Entonces vamos a hacer, primero conectar esta fuente para comprender el voltaje principal. Muy bien, voy a conectar la fuente. Ahí la he conectado. Y vamos a ver el voltaje. Vamos a ver si tengo el voltaje por acá. Bien. Observa el multímetro. Ahí lo tengo. Quiero ponerte este testercito para que tú te relaciones. Ahí lo tengo. Y vamos a hacer la comprobación en lo que viene siendo el capacitor. ¿Cuánto tengo? 296 voltios, ¿cierto? Ahí está, 296. Muy bien. Bueno, esos 296 voltios, ¿cómo es que aparecen? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que llegan esos 296 voltios? ¿Cómo es que llegan esos 296 voltios al capacitor principal? Queremos saber cómo llega. Bueno, eso es a través de una constante, pero primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar una hojita. Ahí la tengo. Bien, ¿y cuál es la constante? ¿O cómo sería la constante? Constante utilizada en electricidad. Constante. Bueno, realmente la constante se dice que puede ser de varias maneras. Yo la hago de la siguiente fórmula. Tú lo que vas a hacer es conectar el cable de alimentación a la red eléctrica. Conecto a la red eléctrica normal. Y vas a poner el multímetro en lo que viene siendo voltaje alterno, 750. Ahí está. Y metes la punta acá y acá. Cualquiera de los lados porque es alterno. Y tengo un voltaje de 224 voltios. Vamos a ponerle 224 voltios, ¿ya? 224 con este. Vamos a ver cuánto me marca con otro. Vamos a ver cuánto me marca con este. Coloco el multímetro en alterna y verificamos el voltaje en el cable. Mira, aquí me marca 222. Vamos a ponerle 222 cerrado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la constante para yo saber cómo sería? Bueno,
Me está diciendo que tengo un voltaje principalmente, amigos y compañeros, de 222. Este voltaje tú tienes que multiplicarlo por 2.8 por 2.8. ¿Ya? Vamos a utilizar la calculadora para verificar qué es lo que me da ese resultado. 222, que es el voltaje de entrada, por la constante, que sería 2.8. Esto es igual a 621 voltios. ¿Ya? 621. Esto es un voltaje que en ingeniería se conoce como el voltaje pico-pico. Pero este voltaje con un multímetro digital no se puede medir. Es decir, el producto, el tester, el multímetro como tal, no se va a ver como tal. ¿Ya? El voltaje que te debe interesar es un voltaje que se conoce como voltaje pico. Y este voltaje es el que entrega el capacitor principal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el voltaje entonces? Esperen un segundo. Entonces, básicamente, me disculpan que estoy un poquito con tos. El voltaje pico es el que entrega el capacitor principal. ¿Cuál sería ese voltaje? La mitad de 621. ¿Cuál es la mitad de 621? Un poco más de 310 voltios. Esto es lo que debería reflejar el capacitor principal. Si haces la constante por 1.4, multiplicas lo que viene siendo 222 por 1.4 es igual a 310 voltios aproximadamente, 310.8, casi los 621. ¿Me explico? Claro, no es un valor acertado como tal del todo, pero de esa manera tú puedes entender cómo es que tienes el voltaje más elevado de lo normal con respecto a la entrada del puente rectificador, ¿ya? Muy bien. Espero te haya quedado claro esa parte. Muy bien. Ahora vamos a conectar. Vamos a utilizar este puente rectificador y vamos a utilizar el cautín. Voy a buscar el cautín y voy a ponerlo a calentar. Muy bien, compañeros y amigos. Vamos a aprender a conectar esto de manera individual para entender el propio sistema de una fuente conmutada, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, voy a agarrar otra hojita bonita. Y vamos a dibujar esto rápidamente de la siguiente manera. ¿Ya? Para que podamos entenderlo. Perfecto. Voy a dibujar primero que nada, voy a dibujar el capacitor. Vamos a dibujarlo así. Bien. Y aquí voy a empezar a meter también el capacitor electrolítico. Este componente se llama capacitor electrolítico. Tiene polaridad. Tiene polaridad. ¿Qué significa eso? Lo que hemos aprendido ya, que maneja lo que viene siendo un positivo y un negativo, ¿cierto? Entonces ya ahorita estamos empezando a meter también parte del capacitor electrolítico. Este componente se llama capacitor. Capacitor electrolítico. Otras personas lo llaman condensador. No es el nombre correcto, ¿ya? Se llama capacitor, ese es su nombre. Otros lo llaman filtro, pero es porque en algunos casos, en algunas conexiones, hace el tema de filtraje como tal, ¿ya? Pero el condensador sirve para muchas cosas, para acoplar señales, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, este es el negativo del capacitor electrolítico y este es el positivo del capacitor electrolítico. Una enseñanza rápido es que estos capacitores electrolíticos lo vas a encontrar generalmente
compañeros y amigos, en los valores de 47 microfaradios, microfaradio vendría siendo UF, ¿ya? Que realmente esta U es un tipo de letra griega, ¿ya? Lo vas a encontrar de 47 microfaradios, 68 UF. Estos no vienen, estos condensadores no vienen por nano ni microfaradios, para que sepan. Aquí, por ejemplo, mira, tengo dos capacitores y este dice 47 UF, 400 voltios. Este dice, este que está acá, vamos a ver si lo podemos ver. Me parece que no lo voy a poder ver porque está por debajo del valor. Perfecto. Aquí, por ejemplo, tengo uno. Vamos a ver. Mira, este habla de 68 UF, 450 voltios. Bueno, puede cambiar 47, 68, 72, 82. También los he visto, creo que de 82. ¿Ya? Muy bien. Pero el voltaje de estos capacitores, compañeros y amigos, van entre 400 voltios a 450 voltios. ¿Ya? Lo vas a encontrar entre 400 voltios, 450 voltios. He visto algunos 500 voltios. Cuando la fuente ya te maneja mucha corriente, ponen 500 voltios. ¿Ya? 400 voltios cuando la fuente generalmente no lleva fuente PFC, que eso también lo vamos a hablar, y generalmente vienen de 450 voltios. Ese es como el valor típico, ¿ya? Algunos pueden traer 450 voltios y no traer la fuente PFC por si acaso. Bien. Para tú entender esto de manera muy bonita y muy esencial, vamos a hacer la conexión respectiva. La conexión respectiva, que estábamos ayer hablando de la conexión con respecto al puente rectificador, decíamos que el puente es algo así, ¿ya? Vamos a hacerlo así. ¿Ya? Por acá. Y uno más. Ahí lo tenemos. ¿Cómo vendría siendo? Bueno, viene siendo algo así. Cátodo, ánodo, cátodo, cátodo, ánodo, ánodo, ánodo y cátodo, ánodo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va la conexión? Bien, ¿dónde va la conexión de la corriente alterna? Va a entrar entre lo que viene siendo el cátodo y el ánodo. Aquí entra AC y aquí entra AC. Esto lo vimos en la clase pasada, pero ¿por qué lo estoy dibujando? Porque es importante reforzar esta parte para entender el capacitor electrolítico. Bien, ¿por dónde va a salir DC? Va a salir, vamos a colocar acá un poquito, bueno, vamos a colocar acá una línea hacia abajo y vamos a colocar otra línea hacia abajo. ¿Ya? Bien, esto viene siendo lo que sería básicamente la salida del puente rectificador. Es decir, por los ánodos va a salir el voltaje negativo y por los cátodos va a salir el voltaje positivo. Muy bien. Perfecto. Ahora, aquí tenemos un capacitor, ¿verdad? Y el capacitor va en unión con lo que viene siendo el puente rectificador. Ahora, ¿cómo iría la conexión? ¿Cómo creen ustedes que va la conexión? Con respecto al capacitor, ¿cómo creen ustedes que va la conexión? Bueno, si tú utilizas vamos a suponer esta fuente y utilizamos un multímetro, tú te puedes dar cuenta muy rápido a través de la continuidad. Pasas el multímetro a escala de continuidad, ¿verdad?
y verificamos lo siguiente. Tú te vas a parar vas a buscar el puente rectificador y donde te diga positivo, es decir, ahí te vas a ir con el positivo de lo que viene siendo el propio puente, ¿te das cuenta? Y te vas con el negativo que tenemos allí. En el positivo nada. Y en el negativo acá, ahí me marca una continuidad. ¿Ya? En el negativo. A ver. Negativo con negativo me marca una continuidad, ¿cierto? Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, muy fácil, compañeros y amigos. Tú vas a llevar el positivo de lo que viene siendo el capacitor. Bien, me disculpan nuevamente, tuve que irme a sacudir. Muy bien. Entonces, ¿cómo va la conexión de lo que viene siendo el capacitor electrolítico? Bueno, muy fácil. Si los cátodos del diodo que son el negativo sacan voltaje positivo, tú tienes que llevar el positivo del capacitor a los cátodos que viene siendo el positivo. Y el negativo del capacitor los tiene que llevar a los ánodos. Ahí está. Vamos a hacer la conexión para que veamos. Bien, voy a aprovechar acá de ver la cuestión acá. Vamos a ver aquí. Creo que está por acá. Vamos a ver. Bien, cátodo, ánodo. Cátodo, cátodo. Ánodo, ánodo. ¿Ya? Entonces la corriente alterna entra aquí. Estos dos y por aquí salga directa. Entonces, para conectar el puente rectificador, el capacitor electrolítico, nos damos cuenta que el positivo va a ir donde están los cátodos. ¿Ya? El positivo va a ir donde van los cátodos. Entonces el positivo va a ir acá donde van los cátodos. Aquí. Vamos a soldarlo. Ahí. Muy bien, voy a buscar un poquito de estaño para que podamos entender todo de una vez por todas y que te hagas un buen profesional en esta rama. Y esto es entendiéndolo desde cero, básicamente, compañeros y amigos. Y eso es una de las cosas que me gusta. Escucha, no sé dónde está el... Vamos a ver. Bien, voy a aprovechar de soldar. Voy a soldar el positivo y el negativo. Muy bien, el negativo entonces va a ir a los ánodos. A los ánodos, aquí. Muy bien, ahí está. Y el otro va a ir a los... Ojo con esto porque... A los cátodos. Ahí está. Ponerle un poquito de estaño ahí. Perfecto. Muy bien, ahí lo tengo. Entonces, al tenerlo así, de esta manera, ¿dónde vamos a conectar la corriente alterna? Entre el cátodo y el ánodo y entre el cátodo y el ánodo. Corriente alterna va a entrar por acá, ¿ya? Por acá. Por aquí va a entrar la corriente alterna. Y acá ya tenemos el capacitor. Solamente para hacer una simulación de lo que es la fuente de alimentación. Voy a buscar un cable con cocodrilo. Ojo acá, por favor, para que podamos seguir entendiendo. Muy bien. Conecto la corriente alterna. Cátodo y ánodo. Cátodo y ánodo. Bien. Lo conecto a la lámpara seria. Bien. Observa, utilizamos el multímetro.
Ahí está. No metas la mano en el capacitor, por favor, te lo pido. No metas la mano en el capacitor. Y nos vamos a lo siguiente. Negativo con negativo, positivo con positivo. Hacemos la prueba. Observa el multímetro, negativo y positivo. ¿Cuánto tengo? 290 voltios. ¿Te das cuenta cómo subió el voltaje? Ahí está. No metas la mano en el capacitor porque este voltaje es el mismo voltaje que tenemos en las fuentes conmutadas. ¿Te das cuenta? Bien, perfecto. Ahora, al desconectar de la red eléctrica, fíjate lo que pasa con el capacitor. Esto es una clase súper completa, compañeros y amigos. Esto rara vez te lo van a enseñar en un curso en una escuela. Observa. ¿Qué pasó ahí? 274 y está descargándose poquito a poco. Si yo invierto la polaridad negativo del multímetro con positivo del capacitor, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer el negativo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, no hay que meter la mano ahí. Está cargado eso todavía. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Después lo voy a descargar con... Voy a ponerlo por allá mientras tanto, ¿ya? Perfecto. Vamos a otra cosa. Entonces la conexión va así. Esta es la conexión típica de lo que tú vas a encontrar entre el puente rectificador y el capacitor principal. Esta conexión, ¿cómo se conoce? Se llama conexión, creo que la palabra va con X, no me recuerdo, conexión en paralelo. Conexión en paralelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque voltaje, un positivo se conecta con un positivo y un negativo se conecta con un negativo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y aquí sí está haciendo lo que se conoce como, está filtrando parte de ese voltaje, ¿ya? Filtro. El condensador está funcionando como filtro, ¿ya? Ahora, ojo con esto. Vamos a agarrar otra hojita. El voltaje de 290 a 300, ponte 308, 310, es un voltaje que se conoce como más V. Acuérdate de ese punto porque este punto es un primer punto de prueba. ¿Qué significa? Se conoce como TP. TP o también le podemos llamar PT. Punto de prueba, el famoso test point. Test point. Y es uno de los primeros puntos a medir en una fuente conmutada cuando se sospeche que el aparato no encienda. ¿Por qué? Porque si no tenemos el voltaje de 290 a 308, ¿ya? El aparato, por más que tú intentes arrancarlo, no va a funcionar. Este voltaje 290 a 308 es el voltaje que llega al capacitor principal. Ahora, lo que tampoco te he aclarado, en otros cursos sí, pero en este no, ese voltaje no es igual para todos los países. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual este voltaje de 290 a 308? Porque si tú estás en un país como por ejemplo, no sé, Colombia, Venezuela o todo país que maneje línea 110, al capacitor principal, vamos a poner aquí, esta es línea 220 y esta es un capacitor electrolítico principal para línea 110. En la línea 220 el voltaje es de 290 a 308. Para la línea 110 el voltaje es entre 150 y 160
a unos 175 voltios. ¿Ya? Eso. Entonces, a partir de aquí ya estoy formándote en la entrada de las fuentes conmutadas. Te estoy empezando a meter en este mundo. Y cada vez las clases se van siendo más interesantes. Ahora, ojo con esto. Es muy importante entenderlo. Para una línea 110, para una línea 220, el voltaje es de 290 a 308. Y para una línea 110, el voltaje es 160 a 175 voltios. Pero hay otro punto que también quiero tocarlo, que más adelante lo voy a meter, obviamente. Sin fuente PFC. PFC. ¿Qué quiere decir sin fuente PFC? Esta es una fuente que está diseñada por los ingenieros electrónicos para básicamente mantener los aparatos en un buen estado de corriente, que no consuman tanta corriente, ¿ya? PFC, ese es otro tema, sí, significa factor corrector de potencia, y esa fuente, tanto para la línea 110 como para la línea 220, cuando la tenga la fuente conmutada, el voltaje va a ser entre 380 a 400. Para ambas líneas, ¿ya? Espero que puedan entenderme, para ambas líneas. Cuando tenemos fuente PFC en el circuito electrónico, ¿ya? Por ejemplo, yo me doy cuenta acá que esto es una fuente que no tiene fuente PFC. Esta no tiene fuente PFC, ¿ya? Ni tampoco, ni mucho menos esta, porque estas fuentes generalmente las tienen los aparatos que manejan mucha corriente, ¿ya? Bien. Espero que te haya quedado claro. Bien. Con respecto al capacitor electrolítico, que tiene polaridad, es decir, negativo o positivo, se debe respetar cómo se coloca en el circuito impreso. Es decir, tú debes respetar, compañero y amigo, cómo colocarlo en el circuito impreso. ¿Por qué? Porque si tú le inviertes la polaridad, es decir, que pongas el negativo para este lado y el positivo para este lado en la tarjeta electrónica, ¿qué vas a hacer? Vas a hacerle un corto. Es un corto, ¿ya? Es un corto. No puedes invertir la polaridad. Se debe respetar la polaridad del condensador electrolítico. Se debe respetar siempre la polaridad del condensador electrolítico, al igual que la del famoso diodo rectificador. El diodo tiene un negativo, tiene un positivo. Se debe respetar la polaridad de ambos componentes electrónicos en la tarjeta electrónica, ¿ya? Espero te haya servido esta clase, que te haya ayudado. Y otra cosa, me preguntaban en una de las clases, ¿cómo saber cuándo un diodo rectificador tiene fuga? Esa sería una cuarta prueba, o una tercera prueba, una cuarta prueba, sería el diodo debe marcar en una dirección. El diodo debe marcar en una dirección, la cual sería, el diodo debe marcar en una dirección, la cual sería polarizado en directa. Pero en inversa no marca. ¿Ya? Si marca, diodo en fuga. Eso es lo que se conoce como diodo en fuga, que te marca en ambas direcciones. Sin embargo, tengo entendido que hay algunos tipos de diodos, de estos que se conoce como diodos rectificadores comunes, que marcan en ambas direcciones, si no mal recuerdo. Lo otro, compañeros y amigos, también que tienen que tomar en cuenta es que la mejor medida que tú le puedes hacer a un componente electrónico es por fuera, por lo menos es soldando un terminal, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente, no sé, tengo esta fuente y tengo, vamos a ver esta prueba. Pongo el multímetro en escala de continuidad. Aquí tengo unos diodos
de salida, cátodo ánodo 478, al invertir la polaridad, en este caso no marca. Aquí no marca, aquí no marca. Vamos a ver este por ejemplo. Aquí no marca y no marca. Pero en algunos lados sí marcan. ¿Por qué? Que te marcan en ambas direcciones. Entonces, el Dios está en fuga. No, no es que esté en fuga, sino que como los componentes electrónicos generalmente vienen en serie o en paralelo, te pueden marcar medidas extrañas. Siempre es recomendable soldar un solo terminal. Amigo, esta es la clase número 9, si no mal recuerdo. O la 8, bueno, vamos a poner la 9. Pero está súper interesante. Está súper interesante, compañeros y amigos. Estoy prácticamente desde cero, metiendo parte de electrónica. Te voy a enseñar también cómo se miden los componentes condensadores, los capacitores. Y bueno, vamos poco a poco entrando en este mundo. Saludos y bendiciones. Suscríbete y comparte la información.